Empleando el concepto clave de avance de la reacción, el de entalpía de la reacción y entalpía estándar de una reacción, obtenga fórmulas que permitan calcular la entalpía de una reacción con una cantidad de sustancia y masa de algún reactivo clave o sustancia clave. Bueno, aquí sustancia, porque pueden ser reactivos o productos, así como ecuaciones para la entalpía molar para una sustancia y la entalpía específica para una sustancia. Entonces vamos a comenzar definiendo la entalpía de la reacción, que puede entenderse como la energía calórica que emite o absorbe determinada reacción química, dependiendo de las cantidades de sustancia de reactivos presentes. Y que también podría calcularse con la cantidad de sustancia de los productos presentes, pero que lo más sensato es usar el reactivo limitante, porque cuando se acaba el reactivo limitante, el avance de la reacción se detiene. La entalpía estándar de la reacción es un concepto parecido al anterior, pero la parte estándar implica que se ha estandarizado la cantidad de sustancia de reactivos y productos. ¿A qué cantidades? Pues a unas cantidades que se relacionan con los números estequiométricos. Estándar significa que los números estequiométricos de una ecuación química balanceada se expresan en moles. La razón para esto posiblemente es histórica, debido a que los primeros termoquímicos no creían en la teoría atómica. Y recuerde que los números estequiométricos son un concepto de teoría atómica porque representan el número de moléculas o partículas de las sustancias. Como los primeros termoquímicos no creían en la existencia de partículas, sino de cantidades visibles, entonces esos números estequiométricos de ecuaciones químicas balanceadas no los interpretaban como números de moléculas, sino como cantidades de sustancia en moles. De allí que las unidades de entalpía de una reacción a secas son julios, unidades de energía, y las unidades de la entalpía estándar van a ser julio sobre mol. Pero este mol en la entalpía estándar no representa una cantidad de sustancia de una sustancia, sino que representa el avance de la reacción completo cuando todos los números estequiométricos de la reacción en una ecuación química balanceada se expresan en moles. Este análisis quedaría incompleto si no existiera un parámetro en química analítica que es igual a un mol cuando se ajustan todos los números estequiométricos de una ecuación química balanceada a moles. Y ese parámetro se denomina avance de la reacción. Entonces la clave aquí es que el avance de la reacción vale un mol cuando todos los números estequiométricos, recuerde que este símbolo nu o v es el número estequiométrico, en una ecuación química balanceada está expresado en moles. Por lo tanto, podemos relacionar estos tres términos a través de una ecuación lineal simple. Porque si multiplicamos entalpía estándar, que está dado en julio sobre mol, por avance de la reacción, que está dado en moles, obtendremos entalpía simple, que está dado en julios. Lo que quiere decir que la entalpía de la reacción para cualquier cantidad de sustancia o avance de la reacción va a ser igual al producto del avance de la reacción por la entalpía estándar de la reacción. Con lo cual obtenemos la función clave de nuestro capítulo de termoquímica. Pues con esto podemos vincular las cantidades de sustancia de reactivos o productos y las entalpías estándar que están dadas en tablas estandarizadas. En esta fórmula, si tenemos un avance de reacción igual a un mol, que ocurre cuando los números estequiométricos de una ecuación química balanceada se expresan en moles, entonces obtenemos que la entalpía de la reacción es igual a la entalpía estándar de la reacción en valor, pero con unidades diferentes, lo cual explica por qué en algunos libros de texto o en algunos enunciados las entalpías estándar me las pueden arrojar en julios o en julios sobre mol. Sin embargo, esta ecuación me sirve más que para relacionar la entalpía de la reacción y la entalpía estándar de la reacción para una situación simple en donde todos los números estequiométricos están expresados en moles. Me debe servir para poder explicar o poder calcular la entalpía de la reacción para cualquier avance de la reacción. La pregunta es cómo calculamos el avance de la reacción. En mi artículo de 2020 sobre el álgebra de la estequiometría, obtuve la simplificación del avance de la reacción para una reacción química no reversible o cuya reversibilidad es despreciable. Entonces, la ecuación de avance de la reacción o ecuación de Dedondier es esta de acá en su forma completa. Pero la forma completa modela una situación de equilibrio químico,
cuestión que no estamos abarcando en este primer capítulo de termoquímica. Por lo tanto, no tenemos que complicarnos con el equilibrio químico, y eso a su vez implica que esta ecuación es simplificable de la siguiente manera. Al principio de la reacción vamos a asumir que la cantidad final de reactivo se consume completamente. Por lo tanto, este término se convierte en cero y se cancela. Al principio de la reacción vamos a asumir que existe cero cantidad de producto generado. Por lo tanto, este término de cantidad de sustancia de producto inicial se vuelve cero y por lo tanto también se cancela. Por lo tanto, el avance de la reacción se puede calcular como el cociente de la cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico de esa misma sustancia, sin importar que estemos hablando del reactivo al principio de la reacción o del producto al final de la reacción. Por lo tanto, podemos simplificar esta expresión simplemente a cantidad de cualquier sustancia sobre el número estequiométrico de esa sustancia, siempre y cuando estemos modelando una reacción química no reversible o cuya reversibilidad es despreciable, y por lo tanto podemos igualar el avance de la reacción en la ecuación de entalpías. Por lo tanto, con esta ecuación ya puedo calcular la entalpía de la reacción con la entalpía estándar que dan en una tabla, la cantidad de sustancia arbitraria que da el enunciado y el número estequiométrico que aparece en una ecuación química balanceada que también debe dar el enunciado o que el enunciado debe permitirnos balancear. Adicionalmente, esta ecuación debe poderse modificar. Una de las modificaciones más comunes es que los enunciados no nos dan las cantidades de sustancia en moles, pues en un laboratorio no existen balanzas para moles, existen balanzas para gramos. Eso significa que esta ecuación debe modificarse para poder ingresar el parámetro de masa. Y esa conversión es muy simple porque la venimos viendo desde el capítulo del modelo atómico de los químicos, el modelo atómico de Dalton. Y es simplemente reemplazar cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar de la sustancia clave. Por lo tanto, es posible calcular la entalpía de la reacción con la masa de un reactivo clave, su masa molar, que podemos calcular con su fórmula molecular, el número estequiométrico que sale de una ecuación química balanceada y la entalpía estándar de la reacción que sale de una tabla estandarizada. Una vez que tenemos estos dos parámetros, podemos calcular otros dos. El primero sería la entalpía estándar para una sustancia en una reacción. Esta entalpía también está dada en Joule sobre mol, pero a diferencia de la entalpía estándar que representa la energía desde el punto de vista de toda una reacción, la entalpía para una sustancia representa la entalpía que se emite con respecto a la cantidad de sustancia limitante de esa sustancia en esa reacción. Ya sé que es un poco complicado, pero cuando se hacen los ejercicios de lápiz y papel, el propio enunciado nos indica qué tipo de entalpía está preguntando o está otorgando. Ahora bien, lo que necesitamos son fórmulas para poder calcular dicha entalpía con respecto a una sustancia. Lo primero que voy a hacer es pasar la cantidad de la sustancia a dividir a la entalpía de la reacción, con lo cual voy a obtener la definición de la entalpía estándar para una sustancia. La entalpía estándar para una sustancia la voy a igualar ya sea como el cociente entre la entalpía de la reacción y la cantidad de sustancia de la sustancia clave, y también va a ser igual al cociente que ocurre entre la entalpía estándar y el número estequiométrico de esa sustancia. Normalmente estas ecuaciones las debemos expresar linealmente para que se vean más bonitas, y adicionalmente para expresarlas en términos de la entalpía de la reacción. Así que despejo entalpía de la reacción y entalpía estándar. Adicionalmente, esta fórmula de acá puede modificarse para usar el parámetro de masa. Entonces, esta ecuación se puede modificar reemplazando cantidad de sustancia en moles por el cociente masa dividido la masa molar. Con lo cual hemos obtenido tres funciones que nos involucran con la entalpía estándar para una sustancia en una reacción. Finalmente, la entalpía específica para una sustancia en una reacción que está dado en unidades de Joule sobre gramo, es decir, la entalpía o energía generada por cierta masa de la sustancia. Para ello tomamos esta fórmula de acá y despejaríamos el cociente de entalpía de la reacción sobre masa de la sustancia.
Este parámetro no le voy a dar un símbolo específico ya que no es tan común, pero existe. Por lo tanto, la entalpía específica, que es el calor de reacción sobre gramo de un reactivo clave, es igual a la entalpía estándar sobre el producto número estequiométrico de la sustancia por la masa molar de la sustancia. Y por lo tanto hemos obtenido un formulario que se puede adaptar a una amplia variedad de situaciones de lápiz y papel. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de esos conceptos, incluyendo el enlace donde voy a dejar el formulario de estas ecuaciones expresadas sin su demostración, es decir, como una lista de ecuaciones. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.